muchas gracias a la organización y a todos vosotros por estar aquí, que nos hace mucha ilusión. Nos han pedido que empecemos leyendo un fragmentito del primer capítulo, así que si quieres empezar tú. O... No, empieza. Vale. Yo voy a empezar por el principio, por literalmente el primer párrafo de la novela. Cuando crucé el umbral, la casa se abalanzó sobre mí. Siempre pasa lo mismo con este montón de ladrillos y mugre. Se lanza sobre cualquiera que atraviese la puerta y le retuerce las tripas hasta dejarle sin respiración. Mi madre decía que esta casa hace que se te caigan los dientes y se te sequen las entrañas. Pero mi madre se fue de aquí hace mucho y yo no me acuerdo de ella. Sé que decía eso porque me lo ha contado mi abuela, aunque no hubiese hecho falta porque ya lo sé. Aquí se te caen los dientes y el pelo y las carnes y a la que te descuidas te andas arrastrando de un lado para otro o te echas en la cama y no te levantas más. Bien. Yo también voy a leer el principio de mi novela traducida al castellano. Yo escribo en catalán, para quien no lo sepa. Y está traducida por Ana Crespo, así que nos ven bien mi texto. Es un texto de las dos, así que voy a empezar. Gracias. La novela es polifónica, cada capítulo le explica un personaje distinto y empieza el niño, que es el apartado un poco de la familia, ¿no? Que lo observa todo desde lejos. Los ojos de madre parecían más muertos que los de Joan. Con la mano izquierda apretaba la rodilla de su hijo y con la otra se limpiaba los dientes, rascando con las uñas hasta las cavidades cubiertas de encía negruzca. Llevaba 3 horas así. De vez en cuando tragaba saliva sanguinolenta y reanudaba la tarea con una persistencia más intensa. Mi hermana danzaba de aquí para allá cambiando el agua del barreño por agua más fresca y se encargaba, mientras le daba el pecho a la niña, de ponerle paños húmedos en la cabeza al moribundo, a quien no parecía abandonar el delirio de la fiebre. Yo no sabía muy bien dónde ponerme. A ratos entraba en el cuarto y me quedaba observándolo. Después salía de casa y mascaba tabaco con padre, y su silencio a la sombra me hacía sufrir más la espera. Y entonces, como un traidor, huía y me iba a pasear por la orilla del riachuelo que regaba el huerto y contemplaba a mis hermanos que, hechos ya unos hombres, incluso en momentos como aquellos, trabajaban la tierra. Recuerdo que hacía un día muy bonito y yo era el único que se había detenido a mirar las nubes. Eran largas y delgadas y después se perdían, como aquellos pájaros ennegrecidos que daban vueltas y huían y volvían y arriba y abajo y no me dejaban que los contemplase bien. El sol manchaba en mis ojos sus plumas de negro. Graznaban muy alto y yo los seguía con más alaridos y saltos como un animal y así pasaba la espera más larga de todas, porque era la misma espera que antes o después todos tendríamos que pasar. Y yo sabía que, mientras esperábamos su espera, todos esperábamos más que nunca la nuestra, porque la muerte es la muerte y el miedo a la muerte es el mismo. Cuando le toca a uno, le toca a otro, porque todos sabemos que nos tiene que tocar a todos. Y su espera era larga y dolorosa. Gracias. Gracias, lo sabemos. Bueno, yo una cosa que me pasó cuando leí Tierras Muertas fue que me pareció que tenía como un montón de paralelismos con Carcoma, ¿no? Como que conectaba enseguida. De hecho, me lo recomendaron por eso. Me dijeron, bueno, lo tienes que leer porque resuena un montón y hay un montón de paralelismos, ¿no? Entonces hemos estructurado un poco, hemos pensado la charla un poco en base a esos paralelismos que hay entre las dos y como esos temas comunes. Yo, de hecho, me subrayaba frases, ¿no? Mientras lo iba leyendo. Tengo el ejemplar suyo súper subrayado. Y, por ejemplo, una que me llamó mucho la atención es una que dice nadie puede huir del lugar que le corresponde, ¿no? Porque, claro, tengo la sensación de que las dos novelas giran un poco en torno a esa idea de la casa y la familia como sitio que te atrapa, ¿no? Como trampa, con toda esta también idea de lo ambivalente que es la institución de la familia, ¿no? De cómo puede ser un lugar de cuidados y de algunas de las relaciones más significativas de tu vida y esto, ¿no? Y de cariño y de refugio, pero también puede ser, y lo es, ¿no? Un lugar de violencias, de agresiones, de odios, de rencores, de heridas, ¿no? Que se transmiten de generación en generación. Y además incluso puede ser esas dos cosas para la misma persona, ¿no? O sea, no es ni siquiera una cuestión de que haya
familias buenas o malas, ¿no? Sino que incluso dentro de la misma familia se dan las dos cosas generalmente, ¿no? En mayor o menor medida, pero... entonces, claro, esta cosa de la familia como algo que te atrapa y la casa familiar como un sitio del que no puedes salir, ¿no? Y que puede ser asfixiante también, me parece que era como una idea que era como bastante conductora de las dos novelas. Y no sé, me llamó mucho la atención, ¿no? Como que hubiese como ese paralelismo tan claro. Sí, yo creo que hay un poco como una doble trampa, ¿no? Que por un lado hay como una crítica o un análisis de la moralidad, pero siempre desde la visión del lector, porque los personajes viven, ¿no?, sometidos a mucha violencia desde pequeños y por lo tanto su mundo en ambas novelas, desde nacimiento, ¿no?, por relaciones atávicas incluso ¿no?, de la familia, ¿no?, y también del espacio, con mucha violencia y por lo tanto su forma de entender el mundo queda determinada por ella y ya no ven otra cosa o no perciben su propia vida como violenta. Y luego hay un poco un juego ya más literario, ¿no?, de la tragedia griega, ¿no?, esta cosa ¿no?, del pecado original, que en tu caso es muy evidente, ¿no?, de esta disputa atávica, ¿no?, dentro de un lugar que, ¿no?, pues yo cuando escribía soy muy lectora de Sófocles, ¿no?, y de la tragedia antigua, ¿no?, de esta condena, ¿no?, que sufren los abuelos y que pagan los nietos, ¿no?, y que se matan entre ellos, y ¿no?, este punto de determinación que puede ser leída desde la vertiente psicológica, ¿no?, que desde la filosofía contemporánea la podemos entender como el dolor y la violencia en la familia, pero también un punto literario del peso cultural que vamos, ¿no?, recibiendo y aguantando durante siglos, ¿no?, y años. Claro, y la propia reproducción de clases, ¿no? O sea, no solo en el sentido de, no solo lo que decía, no en un sentido solo psicológico de, pues este trauma que heredas, esta violencia que sufrió tu abuela, ¿no?, y que se sigue reproduciendo, sino que, claro, también se reproduce como la propia clase social, ¿no? En mi pueblo, que ya sabéis que, bueno, igual no lo habéis leído, estoy como suponiendo mucho, pero la novela tiene mucho de la familia, de mi familia materna y de la casa de mi abuela materna y del pueblo, ¿no? Y claro, allí pues al final la misma gente que tiene hoy las tierras era la gente que las tenía después de la guerra, o sea, antes de la guerra, ¿no? Y después acumularon mucho más. Y la familia Jarabo, que es, digamos, la familia de los malos, ¿no?, es una familia que existe de verdad con ese apellido y que el padre fue ministro de Justicia con Franco en los primeros años del franquismo, ¿no? O sea, que era gente muy bien colocada y esa gente es la que sigue teniendo las tierras allí, ¿no? Entonces, claro, no es solo una cuestión de trauma en la psique, ¿no?, sino que es una cuestión de que tú sigues trabajando para el que trabajó tu padre, para el que trabajó tu abuelo, porque no ha cambiado nada. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, es el hecho de intentar entender, ¿no?, el presente a través de la historia, ¿no?, y el peso del tiempo y de... Sí, claro, en mi novela no hay lucha de clases. Viven sin clase, o sea, no tienen casi ni moneda, pero sí que es verdad que evidentemente pues hay un determinismo, ¿no?, que el lugar que has nacido te marca para siempre, ¿no? Y yo creo un poco la condena del sitio, ¿no?, en contra de estas ideas, ¿no?, neoliberales de que tú puedes ser quien quieras y que no tienes ningún límite y que la realidad, ¿no?, pues evidentemente la realidad estás sometido a ella y tienes poco margen de maniobra, aunque te quieran vender la moto luego, ¿no?, de que es todo tu culpa, ¿no? Sí, o el propio territorio que hablábamos también, ¿no? Que las dos novelas también tienen mucho peso, como el lugar donde está. Las dos son casas que están aisladas, ¿no?, que están como lejos del pueblo y en el que el propio espacio también de eso, ¿no?, carga mucho, ¿no? Aquí en la mía son como las afueras del pueblo, pues esto es una zona que está entre la Alcarria y la Mancha, como en las estribaciones de la sierra, ¿no?, y que es una zona, pues ya sabéis, bueno, la España vaciada, ¿no?, como muy despoblada, una población muy envejecida y que además ha estado, o sea, ahora se ha despoblado más, pero siempre ha estado bastante vacía en realidad, ¿no? Y claro, entonces ese aislamiento también, ¿no?, es como muy determinante en las dos novelas, ¿no?, el hecho de que
de que sean personajes que están muy solos también, y muy aislados, y muy metidos como en esas relaciones, ¿no? Cerradas. Sí, bueno, es el tema este, ¿no? Al final de la mirada externa, ¿no? De que en un mundo donde ya no hay Dios y ya no hay vecinos, ¿no? Te da más margen de libertad y de prender como natural y óptimo una serie de actos que son reprobables, ¿no? Desde la mirada exterior, ¿no? Y en ese sentido hay como... Cuando nosotros empezamos a pensar la charla, ¿no? y en qué centraríamos nuestro diálogo, evidentemente surgió el tema del campo, ¿no? De porque habíamos situado las novelas en el ámbito rural. Y yo creo que ambas estamos de acuerdo en que podría haber sido allí, pero podría haber sido en otro sitio, ¿no? Porque lo que queríamos era realmente desarrollar la idea de relaciones, ¿no? Muy corroídas, ¿no? Y muy centradas en los propios vínculos y la propia perversión y la propia lógica interna de relacionarse. Y que no es que hagamos una crítica del campo ni estemos sugiriendo que sea el ser humano en el campo el que es hostil, sino que a lo mejor estamos, ¿no? concibiendo una esencia hostil del ser humano en sí, ¿no? y que es independiente del lugar donde lo situemos. Claro, esto por ejemplo a mí me lo han, como en alguna entrevista, en alguna cosa me lo han dicho, ¿no? Esto de, bueno, claro, es que esta cosa del señorito, ¿no? Es muy del campo. Y era como, bueno, los que en Madrid o en Barcelona tienen 50 pisos en propiedad siguen siendo también lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor es verdad que no los conoces personalmente, ¿no? O no conoces su cara, ¿no? Y es la diferencia. Allí, pues claro, conoces a los jarabes, sabes quién son y los has visto y los llevas viendo, ya los veía tu abuelo, y aquí a lo mejor es alguien mucho más anónimo para ti, ¿no? Pero siguen siendo los mismos también, ¿no? O la cuestión del aislamiento en las ciudades, ¿no? También, y la soledad. O sea, es como que el peso del sitio donde están no es tanto como que el hecho de que tú vivas en un pueblo haga que las relaciones sean necesariamente más duras en términos de clase, por ejemplo, o de violencia de género, ¿no? Que a mí eso también me lo han preguntado. Como de, bueno, claro, es que también en los pueblos la violencia de género no sé qué, es como, bueno, y en las ciudades, ¿no? O sea, como que no veíamos tanto esa diferencia de que realmente se diese una cuestión de violencia. Lo que pasa es que sí que en ese entorno nos permitía como eso, ¿no? Hablar del aislamiento. Sí, yo creo que claro, en estas reflexiones de la gente hay que tener esta idea de la ciudad como símbolo del cosmopolitismo, ¿no? y de la lucha política ¿no? y que es una falacia, porque yo vivo en el campo y allí hay mucha lucha política, por ejemplo, mucha más que en la ciudad. O sea, yo creo que por proporción hay mucha más gente de izquierdas trabajando por el mundo, ¿no? en el sitio donde yo vivo que en la ciudad, ¿no? Y luego también hay esta idea de la separación entre ciudad y campo, que yo creo que deberíamos empezar a deconstruirla. O sea, al fin y al cabo, hoy en día la mayor parte de la gente vive en la ciudad, la mayor parte de la gente consume las frutas y las verduras y los animales que están explotados en granjas en la ciudad. Son la mayoría de la gente que no tiene ni idea de cómo funciona el campo, que compra pimientos en cada mes del año sin tener en cuenta la temporada, ¿no? que somete los campos, ¿no? a un monocultivo que destroza el mundo, que destroza la biodiversidad, etc. Y esta dicotomía entre ciudad y campo es un poco así. Además, la propia gente que vive en los espacios rurales no vive como en el campo. En Cataluña tenemos un 64% de bosque, que es una barbaridad, no solo para los incendios, sino para muchas cosas. El campo no se cultiva, o sea, la gente vive como en la ciudad. Vivimos, ¿no? una era de individualismo, somos mónadas solitarias y nosotras mismas hemos nacido aquí y por lo tanto es natural también que surjan novelas con seres individuales, ¿no? con seres cerrados en sus propias historias, porque somos hijas del tiempo, ¿no? y esto no podemos huir de ello, ¿no? como decíamos, o sea, no podemos huir del sitio donde hemos nacido ni de cómo concebimos el mundo, ¿no? O sea que es al final, volviendo un poco, retomando el tema, al final el tema de la separación entre campo y ciudad y por qué hemos situado la novela en el campo es un poco indiferente, no es una crítica específica de allí, sino de una concepción del mundo, ¿no? y de cómo nosotros nos relacionamos hoy en día con los demás y con nosotros mismos, ¿no? Sí, luego, claro, también además que es curioso porque yo creo que la visión que hay ahora
del mundo rural como que conviven las dos cosas, ¿no? Todavía hay gente que te sigue diciendo, pues esto, ¿no? De, claro, bueno, es que en un sitio tan pequeño, pero por otro lado también hay como una idealización bucólica muchas veces, ¿no? Y un poco una fantasía escapista, ¿no? De pues esto de irte a un pueblo, ¿no? Como estas fantasías, yo creo, muy urbanitas también, escapistas, ¿no? Y conviven las dos cosas, ¿no? Es muy curioso que las dos visiones que en apariencia son enfrentadas, pero claro, que las dos parten de un desconocimiento, ¿no? y de realmente no ver cómo son las cosas, ¿no? Sí, en Cataluña sí, se ha dado un auge de literatura rural. Hace años ya, creo que en el territorio español también, ¿no? Que, por lo que he leído, ¿no? Bueno, en tu caso, pero hay muchísimos casos más, ¿no? En literatura latinoamericana también. Yo creo que bueno, Cataluña empezó hace unos años poco a poco y ahora ya hay mucha gente que escribe y ambienta sus novelas en el ámbito rural. Yo en mi caso, por ejemplo, la verdad es que al principio yo no pretendía hacer ninguna crítica, simplemente vengo... Yo cuando escribí la novela todo el mundo me decía, has hecho algo muy raro, y yo decía, ¿cómo puede ser si solo he copiado a mis maestros? O sea, no he hecho nada más que copiar, no he inventado nada, ¿no? Porque venía del romanticismo catalán y del decadentisme català. Y por lo tanto ellos, de hecho, concebían la ciudad como símbolo, ¿no? De industrialización, como una cosa... bueno, pues evidentemente nociva, que yo creo que es un poco lo que está pasando hoy en día, que la gente se está agotando de la ciudad y está viendo los peligros de vivir en la ciudad y del hacinamiento y esta especie de forma de dar la espalda a todo lo demás, ¿no? Y volvían al campo, aunque no de forma bucólica, evidentemente, porque el decadentismo catalán centra su literatura en la fealdad, en la enfermedad, en la muerte, un poco lo que yo he hecho, ¿no? Pero sí que con el paso del tiempo me doy cuenta que al final yo me sentía muy cómoda con los románticos y con los decadentistas por esto mismo, ¿no? Por esta idea de criticar la tecnología incipiente, de criticar las nuevas formas de vida, ¿no? De ver los peligros que había allí mismo. Y luego hay la nueva parte esta que ha surgido, ¿no? De la idealización extrema. En Cataluña esto no, pero yo sé que en el territorio español sí, ¿no? de tener el campo como no ver ninguna problemática en el campo y empezar a escribir casi Arcadias, ¿no? del campo. Sí, no sé, hilándolo esto un poco con la violencia, no sé si a ti te han dicho también como de... O sea, a mí sí hay gente que me ha dicho como de, es que has escrito como muy fuerte, ¿no? O el final, que no lo voy no voy a hacer spoilers, pero como de mucha gente como de, como que sí que la ha removido la cuestión de cómo está tratada la violencia en los libros. No sé si también te lo han Sí. ¿Qué respondes tú? Yo es que claro, yo no tenía hasta la percepción de que estuviese escribiendo algo especialmente violento, ¿no? Y sí que cuando lo acabé, sí que pues esto que se lo das pues a gente que haga como, pues yo que sea un colega o lo que sea, para que haga una primera lectura y tal, y ahí sí que me dijeron, joder, van del final, tal. Pero claro, yo había escrito, además lo escribí de forma, igual por ser la primera novela, pero como de forma muy inconsciente en el sentido de, claro, no me pesaba, pues como ahora a lo mejor, si hago una segunda, pues la recepción o cómo lo va a ver la gente. Claro, yo escribí como lo que me va saliendo, ¿no? Lo que realmente quería hacer, además con una editorial muy chiquitita que nunca piensas tampoco que vaya a tener, pues, ha tenido mucho más recorrido del que yo pensaba, ¿no? Y entonces, claro, escribí como de forma muy inconsciente, soltando todo lo que quería decir, y salió una cosa bastante terrible en términos de violencia, ¿no? Y con escenas duras. Y lo que pasa es que también yo pienso que al final vivimos en una sociedad bastante violenta, ¿no? Esto lo hablábamos en la charla que tuvimos en Literal, que fue donde nos conocimos, Nuria y yo, que claro, al final los personajes hacen cosas moralmente muy cuestionables, ¿no? Y son muy duros y son violentos porque en el fondo no puedes no interiorizar parte de esa violencia, ¿no? Cuando vives en una sociedad muy violenta. O a no ser que hagas un proceso reflexivo de ver de dónde viene, ¿no? Pero en principio es muy fácil que la reproduzcas, ¿no? Y que incluso la reproduzcas probablemente con quien no se la merece, seguramente. Sí, claro, a mí me pasaba lo mismo. Yo también terminé la novela, la di de leer a las colegas y me decían, ¿qué coño tienes en la cabeza, tío? O sea, yo no me di cuenta, ¿sabes? Igual.
Sí, a mí también me dicen mucho el hecho de que sea joven. Les importa mucho el hecho, a muchos lectores, de que yo sea joven y escriba esto, ¿no? Como si yo tuviera que esperar 50 años a tener una visión decadente de la existencia, ¿no? Es como, no hace falta, ¿sabes? O sea, ya la tengo, ¿no? Sí, yo creo que por lo que dices, exactamente esto del tema de la violencia aprendida, que a veces no nos damos cuenta. A mí me sorprende, sí que es verdad que evidentemente en Tierras Muertas pues yo corto piernas, bueno, o sea, evidentemente hay una violencia explícita, ¿no? Y un poco sádica incluso, que a mí me divierte, pero que entiendo que pueda ofender al lector, pero, sí, o que pueda, ¿no? Asustar. Pero yo incluso estas partes para mí eran cómicas, o sea, había un punto de comicidad inevitable, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que dices de la violencia aprendida. Claro, yo, por ejemplo, cuando estudiaba filosofía, cuando empecé la novela Tierras Muertas, yo todavía no era feminista. Esto es muy importante porque yo empecé a desarrollar personajes como la prostituta desde una aparente libertad que ahora mismo creo que no tienen. Y por eso luego inventé un personaje que cuestionaba la vida de Dolores, ¿no? Porque ella a sí misma era incapaz de ver la violencia que era ejercida en su propio cuerpo. Porque a mí me pasó algo similar, ¿no? O sea, cuando empecé a escribir la novela yo no era feminista y entonces yo soy una persona muy orgullosa y era demasiado orgullosa para aceptar que yo era una persona que podía estar dominada y una persona que podía estar discriminada no lo aceptaba. Entonces empecé a leer, bueno, me interesé por los mecanismos de dominación existentes entre países, entre antiguos descendientes de colonizadores y descendientes de colonizados en países que habían conseguido la independencia. Y viendo los mecanismos de dominación y discriminación, empecé a atar cabos y a darme cuenta que yo efectivamente estaba muy dominada, además, o sea, muy, muy, muy dominada. Y lo primero que fue, ¿no? Pues como le dicen los lentes, ¿no? O sea, vi el mundo de una forma completamente distinta a como lo había percibido hasta entonces. Y para mí fue un cambio radical de mentalidad y bueno, me trastocó en mi mundo, mis relaciones, ¿no? Mi relación conmigo misma. Y yo creo que lo que decíamos, ¿no? Que hemos interiorizado tanto la violencia en nuestra sociedad que somos incapaces de verla porque es muy doloroso verla. O sea, es muy doloroso, ¿no? Darte cuenta de que llevas muchos años al lado, por ejemplo, de tu hermano y que tu hermano te está oprimiendo, que tu padre te está oprimiendo. Esto es efectivamente muy doloroso, ¿no? Y yo creo que con la novela pasa un poco esto, ¿no? Que nosotros vemos ya como normales muchas cosas porque con el transcurso del tiempo nos hemos dado cuenta de mucha violencia y que la hemos narrado de forma muy natural porque para nosotras era muy natural y para mucha gente le ha sorprendido, ¿no? Pero yo debo reconocer que para mí la visión que los escritores yo creo que plasmamos en nuestras obras es la que tenemos en nuestro día a día. O sea, sería estúpido, ¿no? Pretender tener otra identidad para escribir. Sería un juego literario, pero no sería real, seríamos nosotros mismos también al final, ¿no? Aunque no hablemos de nuestra vida, evidentemente, pero sí que tenemos una percepción del ser humano muy concreta. Y sí, y es esta violencia, ¿no? Es como cuando tú estás en una mesa de Navidad y te pones a gritarle a alguien porque ha tratado mal a alguien de una forma que nadie se ha dado cuenta porque esta violencia verbal ha sido normalizada, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú rompes el curso normal de lo que se establece como normalidad y entonces tú eres la violenta, ¿no? Y ahí empezaron un poco a jugar con estos espacios de visibilización de cómo construimos, ¿no? Estructuras que son nocivas para la gran parte de la gente que forma parte de ellas. Sí, luego has dicho una cosa también de que a ti te divertía cómo escribir esas escenas. Así que, ¿no? que luego hay gente que sí que te dice, uff, o a mí, por ejemplo, ¿no? Claro, como el mío está un poco más volcado hacia el terror, mucha gente que te dice, uy, pues lo he pasado mal, no he podido dormir, ¿no? Y yo, bueno, lo siento, pero en verdad no tanto, ¿no? Me alegro que no hayas podido dormir o que lo hayas pasado mal, porque eso es que lo he hecho bien, ¿no? Claro. Y claro, a mí, yo me divertía escribiendo las escenas estas, ¿no? También yo creo que yo lo que más he leído, lo que más he visto y lo que más veo es cosas de género de terror y de gore y de tal, ¿no? Entonces, ya claro, yo igual es que tengo como un nivel ya de tolerancia a este tipo de cosas que a mí me parecía que incluso había puntos de humor y por ejemplo, el humor hay muy poca gente que me lo haya dicho, ¿no?
en plan, bueno, aquí me saco una sonrisilla o tal. Solo me lo han dicho de una escena en la que una que es criada interna escupe en la comida de los señoritos, ¿no? Y además lo hacen habitualmente y se ríen entre ellas, ¿no? De cómo se la comen luego. Pero bueno, se ve que tengo más posibilidades o sea, que hago mejor las escenas que dan miedo a la gente que las que dan risa, porque eso no hay mucha gente que me ha dicho que se lo ha pasado bien, ¿no? Y no sé si a ti te ha pasado también con alguna gente que de repente ha dicho, pues a mí esto me sacó una sonrisa, ¿no? Bueno, a mí me han dicho gente, o sea, del rollo como que no podían soportar tanta perversión, que necesitaban reír, ¿sabes? Que era como un punto de... como no para soportar un poco el... Pero a mí me han dicho muchas veces que daba miedo la novela y no era mi intención, no era para nada mi intención. O sea, que angustiara sí. Necesito de que la gente estuviera atento a lo que pasara, pero no de tener miedo de... Que a mí esto solo me ha pasado con un autor, con Andreyev, el ruso. Solo de tener miedo real, con un texto. Siempre el cine me ha ganado con esto. Pero que es raro, ¿no? Que la gente tenga miedo con la lectura, porque requiere mucha atención, ¿no? y estar muy metida dentro del espacio para sentirte dentro y tener miedo de lo que está ocurriendo. Yo creo que una parte interesante de lo que has dicho, muy interesante, es el tema de los referentes. O sea, al final, no, yo creo que cada escritor, bueno, intentamos copiar un poco o aprendemos estructuras y estilos de lo que leemos, ¿no? Y que es muy social esto, ¿no? Si hubiésemos caído en otra biblioteca, pues tendríamos otra forma de escribir, ¿no? Aunque la percepción del mundo sea la misma, o incluso yo creo que varía la percepción del mundo. O sea, por ejemplo, cuando descubrí a William Faulkner, que es mi escritor favorito sin lugar a dudas, que fue con 20 años de casualidad, porque eso era una librería en casa de un colega y lo cogí así como para ver quién era. A mí me cambió la forma de entender al mundo. O sea, yo no podía pensar, ni leer, ni amar de la misma forma después de leer a Faulkner. O sea, esto lo tuve clarísimo y que sería mi autor para siempre y que sería, o sea, que nunca aparecería ningún otro escritor mejor que él en el mundo y que nadie, o sea, que yo no podría nunca esperar a Faulkner y que de hecho voy a intentar acercarme lo más probable a él sin separarme de él nunca, ¿no? Como un homenaje, porque para mí ha sido una forma, ¿no? Yo creo que el estilo y el modo de escribir pues viene un poco de todo lo que tú tienes detrás. Y sobre todo, yo creo que es lo que te ha emocionado, ¿no? Lo que te ha conmovido. A mí, por ejemplo, me emociona mucho la muerte, ¿no? No la de verdad, la verdad me duele, claro, pero en la novela la muerte estética me emociona, ¿no? Pues yo me acuerdo, yo qué sé, escenas de Vallmitjana, que es un autor catalán decadentista que narra la vida en el barrio chino del Raval de principios del siglo XX, que claro, era una locura, ¿no? Con toda la inmigración de entonces, los barcos, no sé, que llegaban del puerto, ¿no? Y la miseria que había, la prostitución que había, ¿no? Pues una escena de una novela suya que es de la Ciutat Vella, que es una mujer, ¿no? Pues como, si no recuerdo mal, como su novio se acaba de morir y besando el cuerpo desnudo del amante, ¿no? Muerto. Para mí era una escena maravillosa, ¿no? Con un éxtasis brutal. Claro, no todo el mundo. Pero si te conmueve esto, lo más normal y probable es que acabes escribiendo esto, ¿no? Y no otra cosa. Sí, total. A mí me marcó mucho también bueno, en mi casa no hay mucha, o sea, en la casa de mi familia no he salido mucho, ¿no? O sea, no es de estas casas de las que tú puedes acceder a una biblioteca ya que la tienes ahí, o sea, no hay muchos libros y mi padre se sacó el graduado escolar de mayor, entonces en realidad los primeros libros que se compró eran los que le pedían para el graduado, ¿no? Y entonces eran de Los Santos Inocentes, de Sender también, Requiem por un campesino español, El Camino. Entonces fue como los primeros, cuando yo tenía 13 años o así, que leí como ya un poco más que no fuesen adolescentes, ¿no? Y claro, la verdad es que fue una iniciación como a lo bestia, ¿no? Porque de repente Los Santos Inocentes, pues con 12 o 13 años, y claro, ¿no? ¿Cómo luego no va a salir esto de ahí, ¿no? Y esa tradición, luego ya el resto ha sido como de más mayor,
cuando ya pues, tenemos un poco más de criterio, ¿no? Ya vas eligiendo tú más. Sí, en mi caso, mucho la literatura latinoamericana, incluso dentro del terror, la anglosajona tiene como mucho más peso, ¿no? y tradición, y también pues, por el propio imperialismo cultural, ¿no? Se traduce mucho más, llega mucho más que de cualquier otro sitio del mundo. Pero curiosamente, a mí yo creo que, no tengo tanta influencia como de esa tradición del terror anglosajón, sino más del fantástico latinoamericano, ¿no? Como todo lo que se llama realismo mágico, que es una etiqueta problemática porque hay muchas cosas distintas ahí dentro. Pero que en realidad es género fantástico, ¿no? Muchas veces, porque hay maldiciones, hay fantasmas, ¿no? Y pues yo supongo que la mía no existiría tampoco sin Pedro Páramo, por ejemplo, ¿no? Es como un referente claro, o sin Carlos Fuentes en su primera etapa, ¿no? Ahora escribe mucho más realismo, a mí ya no me interesa tanto, pero los primeros sí que son así, ¿no? Y bueno, también la literatura actual que se está escribiendo sobre todo mujeres en Latinoamérica, pues como Mónica Ojeda, como María Fernanda Ampuero, ¿no? Que están como entre el terror, del weird, del fantástico, y que además es como un muy buen momento para eso, ¿no? Y es como, joder, ser contemporánea de ellas, poderlas leer y poderlas conocer, ¿no? En festivales así, está siendo como una cosa muy bonita, ¿no? Poderlas ir viendo cómo van publicando, ¿no? Cómo va cambiando su escritura como en tiempo real, ¿no? A la vez que pasa. Eso es muy guay. Sí, claro, yo creo que el tema de la importancia de lo que lees, o sea, cuando escribes es muy importante, ¿no? Porque al final, yo por ejemplo me paso la gran parte del día leyendo. O sea, vivo más en el mundo de la literatura que en el mundo real. Y esto es así, ¿no? Y al final es mi experiencia vital. O sea, mi experiencia vital es la tragedia, ¿no? Y aquí sí que es donde yo me siento más cómoda, ¿no? Más que... O sea, incluso a veces me cuesta soportar el azar de la vida real, ¿no? Porque en la novela todo está súper bien atado. Yo siempre tengo que, cuando vivo, ir narrando y buscando, ¿no? las causas de todo y el hilo que ha llevado a todo el mundo a hacer esto y vivo un poco la vida como si fuera una obra de... Sí, de teatro, ¿no? Pues a lo mejor. Pero... Y claro, es esto, es como antes que os decía lo de Vallmitjana. Yo no sé si la escena de la novela era así, pero yo la recuerdo así. Y esto para mí ya está en mi imaginario, ¿no? Y ya forma parte de mi normalidad, porque yo lo tengo presente, ¿no? Yo también he leído mucha literatura española. Claro, en mi caso sí que es verdad que no las tengo como referentes, también porque yo soy catalana y soy muy nacionalista y para mí era muy importante inserirme en mi tradición de literatura catalana. Y hacer un homenaje a mis maestros. Y evidentemente en mi obra por detrás está sobre todo Víctor Català. O sea, Víctor Català y Wout Faulkner son los que atraviesan toda la obra y sin ellos yo no sería quien soy y esto está clarísimo. Y luego en cada capítulo, dado que era mi primera novela y reconozco y creo que voy a reconocer siempre a mis escritores favoritos porque están detrás y además para mí es como hacer florecer un poco su obra, ¿no? Darles un poco un guiño de ojos. En cada capítulo intenté que fuera un homenaje a una novela que me había fascinado durante toda mi vida o incluso hacer un contrahomenaje, ¿no? Yo hay autores que no soporto, como Boris Vian, por ejemplo, ¿no? A mí no me gusta mucho el surrealismo, he dicho que el azar me cuesta y por lo tanto, incluso en la literatura, todos los hechos que no tienen causa-consecuencia, o sea, por ejemplo, yo que sé, Buñuel me encanta, su época española y mexicana, pero no soporto la francesa, ¿no? O sea, es como hay un punto de, ¿no? Y por ejemplo, Boris Vian, ¿no? Pues hay un personaje en castellano que se llama El arrancacorazones, ¿no? La obra, donde Jacques Mort, ¿no? Viola a una mujer y luego va recordando todo el rato, ¿no? El olor de su sexo, dice él, ¿no? Como el aire de la violación. Pues yo que hice generar un personaje que fuera una mujer que se masturbaba y que luego le olían las manos, ¿no? Y en ese sentido yo quise hacer una novela que dialogara mucho con la tradición y que fuera crítica con ella
y además siempre reconociéndola, ¿no? Pero sobre todo a la literatura catalana. Aunque sí que evidentemente yo comparto contigo Pedro Páramo, por ejemplo, que a mí Juan Rulfo no me gusta, pero lo he leído tantas veces para que me gustara que al final se me ha quedado muchas cosas. Y de hecho, mucha gente ve a Juan Rulfo detrás de mi novela por el agua, ¿no? En castellano, la arcilla, ¿no? Pero evidentemente comparto a Sender, Los Santos Delibes, comparto... Y luego a mí me ha pasado que he leído después, ¿cómo se dice? El censor, a la familia de Pascual Duarte. Cela. Camilo José Cela. Pues lo he leído después porque todo el mundo me decía, hostia, pareces, ¿no? Pareces mucha literatura de Cela. Escribes como... Y me ha fascinado, sí. Sí, esto es muy guay esto que dices como también de los contrarreferentes, ¿no? O sea, como la lista de los referentes y la lista de enemigos, ¿no? Y de incluso a quién no me quiero parecer o a quién incluso quiero como fastidiar, ¿no? Con la novela, ¿no? Hay un libro de Itziar Siga que tiene agradecimientos y tiene, no sé cómo lo llaman, no sé si desagradecimientos o algo así. No sé si y entonces tiene como a toda la gente, a mi padre que nos abandonó y no ayudó nunca a mi madre, como a toda la gente a la que, al contrario, ¿no? A la que te obstaculizó o que te fastidió, ¿no? O que has tenido que sobreponerte a ellos para poder escribir. Y me parece como una idea muy guay también. Claro, yo creo que además tienen que ser agradecimientos, ¿no? Al final yo creo que la capacidad del arte es convertir todo el dolor que tú has experimentado, que has observado en el mundo, en cosas bellas, ¿no? En cosas bellas que dan placer, ¿no? Cuando son leídas. Yo creo que hay un punto de agradecimiento también a los imbéciles, ¿no? De, hostia, gracias por pasar por mi vida porque voy a hacer una novela de la hostia, ¿no? Como con tu movida, ¿sabes? Sí, luego también esta cosa que has dicho antes, ¿no? De como ¿no? Como cómo escribes esto para ser tan joven, ¿no? Sí, total. Claro, esta cosa también de los que bueno, tú eres más joven que yo, pero esta cosa también a las escritoras, ¿no? Cómo se las percibe y toda esta cosa de la primera novela y de cómo un poco te vende la industria editorial, ¿no? Que a veces, a mí por ejemplo me pasa que cuando dicen escritora joven, no sé qué, es como, ostras, yo tengo 35 años, cumplo 36 este año, no me siento para nada como en esta etiqueta no, tengo canas, o sea, de la escritora joven como una cosa de, pues esto, ¿no? Que al final es una cosa de marketing editorial porque resulta más fácil vender así la novela, ¿no? O piensan que va a ser más atractiva que si es una persona de, no sé, de mediana edad. Pero a mí me ha resultado como muy chocante muchas veces, ¿no? En entrevistas o en charlas, porque además es como, ni siquiera creo que me toque a mí, ¿no? O sea, ni siquiera era mi primer libro, porque tenía un libro de ensayo antes. Pero ni siquiera o sea, creo que eso de escritora joven le toca a gente que ahora tenga 20 años, ¿no? No, o sea, siento que encima estoy como ocupando un espacio que no me corresponde, pero además, claro, con esta cosa de cuando encima notas que es como para venderte, ¿no? Y es como, a mí no me tienen que vender a mí, ¿no? Tiene que venderse la obra. Pero claro, ya supongo que es un poco... No sé, hay como estas dinámicas súper raras. Es como, yo en realidad yo quiero ser ya una señora, ¿no? No. Pero solo hay como dos extremos, ¿no? El otro día lo pensaba que solo hay como la posibilidad de ser escritora joven o ser gran dama de las letras. Senior. Que eso ya eres cuando ya tienes 90 años, ¿no? Cuando ya eres Elena Poniatowska o algo así, ¿no? Que ya eso es ya que te van a enterrar o que te van a dar premios póstumos, ¿no? Ahí ya te tienes que empezar a preocupar por el otro lado, pero como si entre medias no hubiese nada, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esto es una cosa de la que poco se habla, ¿no? Si tú escribes tu novela, estás años con tu historia en tu mundo, ¿no? Sobreviviendo como puedes, ¿no? Por las noches, cuando tienes tiempo, que sales del curro, que estás, ¿no? Muerta y cansada, y luego te dicen que te publican la novela y entras en todo un mercado editorial que tú desconocías. Bueno, yo lo desconocía absolutamente, ¿no?
Y luego pues están en juego el periodismo por un lado, ¿no? Los criterios editoriales, las librerías, los lectores, el tipo de lector, la academia, los críticos literarios, ¿no? Hay como un, ¿no? Luego hay figuras, los agentes literarios, es todo un entramado increíble, ¿no? Y luego está, evidentemente, la exposición pública, que no sé hasta qué punto, ¿no? La exigencia contemporánea de la visibilidad, ¿no? y del mostrarse y del generarse una imagen y una identidad y construirse una identidad ajena a la tuya para, ¿no? Enseñar quién no eres pero quién quieres ser, encaja con la vida del escritor, ¿no? O sea, con la vida que ha habido siempre, ¿no? Incluso ahora está dando un fenómeno, yo creo, en el mundo editorial, al menos en Cataluña, de que incluso hay editores que deben ser mostrados, ¿no? Como personas públicas, que antes la figura del editor era una figura de mesa, ¿no? Que estaba detrás, evidentemente con un poder increíble sobre tu texto porque te acompañan mucho y te enseñan mucho, ¿no? Son tus maestros un poco, ¿no? Detrás de ti. Y ahora incluso están, ¿no? Y este tema de la exposición, ¿no? Que al final es una mecánica que ya está creada y que te quita tiempo de trabajo muchas veces, porque no, o sea, es así, tú lo que quieres es estar leyendo, más que escribiendo, yo creo, ¿no? O sea, leyendo, ¿no? Con tus... Y que es un cambio de vida. Y lo que tú decías de los escritores jóvenes, yo creo que también lo que pasa mucho, o al menos, evidentemente no lo digo desde mi experiencia, pero sí de experiencia de escritores catalanes que tienen a lo mejor ya 40 años o así, es que hay una especie de olvido, ¿no? ¿No? Lo que tú decías, que pasas de ser joven promesa de la literatura, ¿no? Entonces tus primeras obras son escuchadas y leídas, luego hay un olvido y luego es como un reencuentro, ¿no? La época de madurez que se te reconoce ya como escritor consagrado, pero por el medio, ¿no? Es el pecado un poco de la novedad, ¿no? En el mundo editorial, que un libro rara vez tiene una duración ya más de un año, o ¿no? Cuando es de 2 años, dices, ostras, tus libros están vendiendo mucho, ¿no? Es como, bueno, es que un libro, ¿no? La gracia es su atemporalidad, ¿no? Que tenga duración, ¿no? Pero claro, al final estamos hablando de que hay editoriales muy grandes, editoriales muy pequeñas que necesitan vender para sobrevivir, que necesitan, claro, es como una especie de trampa, ¿no? Que al final los que salen perjudicados somos los que amamos la literatura, ¿no? Yo creo. Sí, yo tengo una fantasía de estos escritores que nunca se conoce, no, pues Thomas Pynchon, ¿no? Que no hay más que una foto de él, ¿no? y cuando, ¿no? Cuando recoge un premio mandó a un actor, o sea, tengo un poco, ya no lo puedo hacer, claro, Ya. pero tengo un poco como esa fantasía de desaparecer, ¿no? O sea, pero creo que también en las dinámicas actuales creo que es mucho más difícil que antes, ¿no? O sea, que claro, ahora pues yo qué sé, las redes, ¿no? La exposición pública es mucho más grande. Bueno, no sé si quedan como 15 minutos, no sé si queréis hacer, pues si queréis hacer alguna pregunta o un comentario, si os ha gustado, si no. Yo he de decir que no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que justamente las preguntas que a mí me han parecido más interesantes y los comentarios que más interesantes han sido de la gente, más que de periodistas o de cosas así, sí. O sea, de hecho, en club de lectura, por ejemplo, me han hecho como las críticas y las preguntas más... E incluso abiertamente decir, esto como no me gustó este personaje, lo tenías que haber quitado. Y como, así, y más que a veces... A mí también. Como, sí, o incluso el final, por ejemplo, o cosas así. Y como mucho más honestamente que los periodistas, que también entiendo que, claro, es un trabajo, ¿no? Y al final ya tienen que hacen siempre preguntas muy parecidas, ¿no? A veces no se leen tu libro. No se leen tu libro, sí. Van con guión, sí. Que eso, bueno, a mí me pasó, en una entrevista de hecho me pasó que no era solo que no se hubiese leído el libro, que bueno, yo qué sé, yo entiendo la precariedad también del mundo del periodismo, pero era que ni siquiera sabía cómo se titulaba, entonces se confundió la primera vez y claro, yo no la corregí porque digo, bueno, yo qué sé, no tampoco... Lapsus, sí. Claro, pero una segunda vez, una tercera vez también dijo mal el título y yo digo, ostras, realmente no sabe cómo se titula, o sea, yo qué sé, no sé, estas cosas así. Bueno, sí, había una pregunta por ahí. Sí, no, a mí una cosa que a lo mejor es un poco excesiva para el tiempo que tenéis, pero
que tú creo que tienes una visión así bastante descarnada del humano. Hostil, sí. Y aunque en las novelas parece que tiene un punto de contacto en ese sentido, tú has escrito un libro sobre la utopía. Yo creo que ahí hay un choque, ¿no? Hay ideas diferentes. No sé si sería... Sí, bueno. Sí. Yo soy de izquierdas, y evidentemente, o sea, muy de izquierda radical. Evidentemente, quiero que el mundo cambie, pero soy muy pesimista. O sea, estamos muy jodidos. O sea, en todos los ámbitos. O sea, da igual donde mires, donde haya ser humano hay corrupción, ¿sabes? Corrupción, no hablo solo de monetaria, corrupción de alma, corrupción de... ¿no? Y esto es así. Es decir, esto no, yo creo que no se puede negar. Tenemos la suerte de que hay mucha gente buena, pero tenemos la mala suerte de que hay mucha gente buena en algunos ámbitos, pero que en otros ámbitos son muy malos y no se dan cuenta de la violencia que ejercen. Entonces, bueno, ¿no? Yo creo de hecho que la gente que genera más utopía, o sea, la gente que es capaz de invertir su tiempo en crear un mundo mejor y posible, es aquella gente que está más desencantada con el ser humano. Porque si tú no tienes una percepción hostil del ser humano y no la atribuyes a causas sociológicas, sino que la atribuyes a causas esenciales, yo, por ejemplo, en mi caso no es así. O sea, aunque evidentemente defiendo la existencia del alma, creo que el alma es mutable, ¿sí? Si yo no pensara que el mundo es así, yo no podría ser de izquierdas. Sería de derechas, iría, ¿no? En catalán se dice ximple l'últim, ¿no? Como tonto el último, ¿no? A vivir una vida de, ¿no? A usar mi capacidad para crecer materialmente en un mundo, ¿no? Que yo concibo que está bien. Entonces yo creo que realmente cuanto más crees que el ser humano es terrible, más vas a querer hacer un mundo mejor. Sí, claro, yo escribí encima el ensayito sobre las utopías en el confinamiento, o sea que es como el mejor momento para escribir un ensayo sobre utopías, cuando estábamos ahí encerrados y ¿no? Yo escribiendo sobre utopías históricas y mundos mejores y tal. Y claro, funcionó bien, una editorial chiquitita y tal, pero bueno, como que funcionó bien y demás. Entonces, claro, cuando escribí la novela, que era como lo contrario, yo estaba diciendo, bueno, porque claro, había gente que me decía, me lo leí, voy a esperar a la novela, ¿no? Cuando se empezó a anunciar, así que iba a salir. Y luego yo decía, pues no te va a gustar, o sea, va a ser lo contrario. Pero luego creo que en realidad no, que es también lo que tiene, lo que dice Nuria, ¿no? Que sí que hay una conexión en creer que la sociedad puede mejorar, o sea, que no es incompatible creer que las cosas pueden mejorar con el hecho de que, pues lo que decíamos también, ¿no? De que si vives en una sociedad muy violenta, reproduces mucha parte de esa violencia y si no haces como un trabajo de reflexionarla, la reproduces incluso sin darte cuenta, ¿no? Muchas veces. Entonces, y que la violencia también hay una parte que yo creo que es inherente al ser humano, ¿no? O sea, lo mejor y lo peor, o sea, las dos cosas, ¿no? O sea, que yo no creo, o sea, mi ensayo sobre las utopías, por ejemplo, no iba en la línea de una sociedad perfecta, ¿no? Porque yo creo que eso es imposible y ni siquiera creo que fuese deseable, ¿no? Pero sí que creo, o sea, porque creo que el conflicto está dentro del ser humano, ¿no? Y que va a haber conflicto siempre. Que la cuestión es, pues, cómo se gestione, ¿no? O a quién beneficia ese conflicto, ¿no? O en favor de quién. Pero sí creo que eso también está dentro, ¿no? Sí, y yo creo que cuando tienes una concepción, ¿no?, hostil de lo que son las relaciones humanas, los sistemas opresivos, etc., es porque te duele. O sea, yo creo que todo pensamiento parte de la emoción y sobre todo el dolor, ¿no? El dolor es un gran motor de pensamiento. Y cuando tú piensas algo tan, en mi caso, tan obsesivo de lo que es el ser humano, desde que empecé a vivir, pero sobre todo desde que empecé a estudiar filosofía,
¿no? Cuestionarme el hecho de qué es el mal, ¿no? O, sobre todo porque entonces empecé a adquirir palabras para poder entender lo que yo sentía. Es porque partes del sentimiento, del dolor, porque tú no piensas lo que no te das cuenta que existe. Y tú te das cuenta de que existen las cosas cuando las sientes, ¿no? Yo creo que un poco la cosa va por aquí. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, ahí. Bueno, yo quería comentar, hola, no respecto a la violencia, lo que hablabais antes, no sé, pensaba la película de, sí, yo y los micrófonos nos llevamos bien, no sé si son fálicos. En fin, La rabia de Albertina Carri, que fui a verla a Berlín, y es una directora argentina, ¿no? Y me hizo gracia como, yo soy rural part-time, soy gallega, ¿no? Y es una película de la violencia con el entorno, la violencia con los animales, ¿no? Esta cosa que venía mi abuela y me decía, ¿qué conejito te gusta? Y yo, ese, lo que no sabía es que tenía que despellejarlo. Luego ya dejé de elegir conejos. Y que salimos, ¿no? Y la gente estaba como muy asustada y a mí eso me transportó a la infancia de una manera positiva. El reconocer esa violencia con el entorno. No había violencia entre los seres humanos como en la película de Albertina Carri, ¿no? Pero había... Y hablando de... En toda esta historia de la filosofía yo también pienso como en la melancolía del privilegio o en el pesar o en el dolor, ¿no? Y últimamente también escuchando a Sara Torres por poner la ternura como manera de relación. Y me sorprende cuando tratas bien a la gente o nos tratamos bien que hay como una desconfianza. Sí, lo que hablamos. ¿No? Y tengo una amiga que no se acuerda de quién lo tomó prestado, ¿no? Pero me escribió en un mail de que sé que el mundo está muy mal y tal en inglés, pero me gustaría vivir como si la utopía fuera real. Y como que es un gesto que en mi círculo se ha ido recogiendo y sin ser naif o apoyando lo naif, ¿no? Pero pienso mucho también este aprendizaje desde el dolor, desde quién está hablando, ¿no? Cuáles son las emociones que se han ido privilegiando en nuestra historia de las emociones y que hay muchas que están muy denostadas, lo cursi está denostado, ¿no? Como la ternura, que a mí es como, no sé si es un sentimiento, una forma de relación, pero... Sí, y en cambio otras que han crecido mucho, ¿no? Como el miedo, ¿no? Y cómo el miedo nos lleva a crear estructuras de pensamiento del que no queremos salir nunca en nuestra vida, ¿no? Yo creo que sí, es verdad. Cuando encuentras ternura, sorprende, ¿no? Sí, es curioso. O sospechas, que claro, sospechas de que te quiere joder, ¿no? Es como... dices... De que quiere algo, ¿no? Que quieres... Sí, de qué querrá, ¿no? ¿Qué tal? Porque hemos crecido con esta política, ¿no? De hecho, toda nuestra casi sociedad, al menos contemporánea, se sustenta en el miedo, ¿no? El miedo al otro que fundamenta el Estado, el miedo a... ¿no? Es decir, que el miedo es un gran motor de control humano. Porque, al fin y al cabo, el miedo es natural. O sea, es un instinto básico llevado al extremo, ¿no? Que ha hecho que construyamos grandes castillos, ¿no? Grandes murallas, incluso. Hablo de Europa, por ejemplo, ¿no? ¿No? Para protegerse del exterior, ¿no? Y con quien a lo mejor a veces debemos dejar de confiar es con quien nos da el castillo, ¿no? Yo creo que el punto es un poco este. O sea, ¿quién iba a confiar en Europa que lleva el nombre de un rapto, ¿no? De la tragedia griega, un poco así, ¿no? Como... Sí, había otra pregunta aquí, yo creo. No sé si me hace falta micrófono. Sí, para que te escuchen los demás. Y se está grabando. Vale. Bueno, es que no sé controlarlo. Bueno, quería darte las gracias, Laila, por tu novela, porque como lectora, cuando leo algo que realmente me agrada y me sorprende al mismo tiempo, es algo que me encanta. Nuria, no he leído tu novela, pero va a ser mi lectura de Semana Santa, yo creo. Qué bien. Bueno, yo tenía una pregunta. En un curso de novela política yo hice el trabajo sobre Carcoma, porque fue una novela con la que conecté inmediatamente y también porque, bueno, pues me preocupa mucho el tema social. Y en la novela yo percibí que tratabas el tema del inmovilismo, ¿no?
como opuesto al concepto que nos quieren vender de que todos tenemos las mismas oportunidades, podemos conseguir todo si queremos, bla, bla. Bueno, eso, el tema también del rencor de clase está presente. ¿Qué más? El tema de la guerra civil, de los fantasmas, y yo conecté con eso, con el tema de la casa también, porque yo soy de La Mancha, me he criado en una casa también. Y bueno, el tema de los fantasmas estaba muy presente y de las apariciones, sobre todo en el relato de los mayores. Entonces, sobre este tema, sobre el tema de lo social, el tema de lo político, la denuncia social, es un tema que me interesa y yo quería saber cuál pensáis que es el mejor género narrativo para tratarlo, si es que